Hola a todos, bienvenidos a la parte 2 del video, donde explicaré a detalle cómo funciona el código. Pónganse cómodos que esto va a ser un poco largo, y si aún no se han suscrito los invito a hacerlo. Les recomiendo que bajen el nuevo código en la descripción, que contiene las notas de cómo funciona. Aquí tengo abierto el mismo código pero en dos ventanas, ya que a la izquierda veremos el código principal y en la derecha analizaremos las funciones que tiene. Al principio tenemos todas las librerías que vamos a necesitar. Wire para el Búzido C, estas dos librerías de Adafruit para la pantalla OLED, la librería Arduino JSON para obtener los valores de la API, RTCLIF para el reloj en tiempo real, ESP8266 HTTP Client para actuar como clientes de la API, la librería Wi-Fi y este archivo iconosclima.h, que contiene las imágenes que usaremos para nuestra pantalla OLED. El archivo viene en la misma carpeta del código, y también se abre en Arduino junto con el código principal. Los iconos en los que me basé fue de esta página web Flaticon, del usuario BQLQN. Aquí podemos ver los iconos del clima por si los quieren descargar. Básicamente lo que hice fue convertirlos usando Image2CPP para obtener el código en Arduino y usarlo en nuestra pantalla OLED. Algunas imágenes las escalé para que fueran de 40 x 40 píxeles y otras como la humedad de 20 x 20 píxeles. Escogí estas medidas después de hacer diferentes pruebas con la pantalla, y lo único que hice fue poner la información en un arreglo de dos dimensiones, que se llama iconos, donde caben 12 imágenes y cada imagen con un máximo de 200 datos, ya que como máximo tenemos imágenes de 40 x 40 píxeles, por lo que sería un área de 1600 bits. Pero como la pantalla se maneja por páginas, hay que dividir el área total entre 8, ya que es la cantidad de bits que le caben a una página, por lo que nos quedan 200 datos. Cada dato representa una columna en una página de nuestra pantalla OLED. Si aún no han visto el video de cómo funciona una pantalla OLED, se los recomiendo. Al final tenemos otra imagen que se llama inicio, que es para mostrar clima ESP8266 cuando se enciende el circuito. Estos iconos los pueden cambiar o añadir más si ustedes gustan. Solo modifican el número de iconos que contiene el arreglo y añaden el código generado en Image2CPP debajo del último icono. En este archivo solo añadí los iconos del clima que hay en mi región, excluyendo por ejemplo tornados, que es algo que no pasa por aquí. Al principio de cada icono viene el número de la posición del arreglo en el que está y una pequeña descripción. Este sería el archivo iconos clima. Después definimos las dimensiones de nuestro display, el botón reset -1 ya que no tiene, y creamos un objeto display con esas propiedades, que estará conectado al Búzido C. Después creamos un objeto RTC para nuestro reloj de tiempo real. Aquí es donde vamos a definir la capacidad del documento JSON que usaremos, y el documento JSON. Esto lo podemos copiar de la herramienta Arduino JSON Assistant. Posteriormente vamos a definir todas las variables que vamos a usar. En ciudad vamos a poner el nombre de la ciudad como queramos que aparezca en la pantalla, por ejemplo CDMX, y en el ID vamos a copiar el ID de la ciudad, desde el documento que descargamos. Las variables N y número de pantalla las usaremos para cambiar la pantalla en el display. Estado actual y estado anterior serán para detectar el flanco de subida de nuestro botón, y que solo cambie la pantalla una sola vez cuando pulsemos el botón. En Data.json vamos a guardar la información que recibamos de la API. Aquí viene la descripción de cada variable. Luego, para que cuando encendamos el circuito se actualice por primera vez los valores, creamos la variable primera vez y la igualamos a 0. Igual para actualizar los valores solo una vez cuando definamos cada cuántos segundos se actualice. Tenemos la variable primera vez segundos, inicializada en 0. La variable residuo ahorita se los explico. Después tenemos las variables para la hora. ND y dots son variables para la animación de los puntos de la pantalla conectando. Después tenemos el formato como vamos a llamar la API. Si recuerdan, es el que nos indica en OpenWeatherMap mediante el ID. Lo único que cambiaremos es el ID y la información de nuestra API Key. Abajo ponemos las credenciales de nuestro Wi-Fi. Una vez definidas las variables, empezaremos configurando nuestro ESP. Primero que nada, iniciamos el Búzido C en el pin 0 y 2 para el SDA y SCL. Iniciamos la pantalla OLED y limpiamos su información en caso de que la haya, para después imprimir la pantalla de inicio. Dentro del programa van a encontrar muchas funciones de este tipo, que solo sirven para imprimir en la pantalla OLED.
Por ejemplo, dentro de esta función de pantalla de inicio, tenemos que se limpie la pantalla, después que se imprima una imagen que inicia desde la columna 0, fila 0, y que sea la variable inicio que tenemos en el archivo iconos clima, de dimensiones 128 por 64 píxeles, de color blanco, después que se muestre con la función display y que se quede así 3 segundos. Esta parte sería cuando se muestra el principio clima ESP8266. Después se inicia el RTC. Si hay alguna falla, que se ejecute la función imprimir RTC falla. Si vamos a la función, tenemos que se limpie la pantalla, tamaño de texto 1, color de texto blanco, y después se pone el cursor en la columna 10 con fila 24. Está más o menos centrado a la pantalla. Y luego que se imprima error con RTC y que se muestre en la pantalla. Esto es en caso de que falle. Si no falla, que empiece conectándose al Wi-Fi con la función conectar Wi-Fi. Dentro de esta función tenemos que se inicie el Wi-Fi con las credenciales que guardamos. Mientras el estado del Wi-Fi sea diferente a conectado, que se ejecute la función imprimir conectando, que la tenemos aquí. Lo que hace esta función es que limpia la pantalla. Después, si recuerdan arriba, definimos la variable nd. Nd se refiere al número de puntos que se van a imprimir. Se van a imprimir hasta 3 puntos. Cuando el número de puntos sea mayor a 3, la variable dots se va a poner en blanco y la variable nd se reseteará a 0. Pueden imprimir más puntos, pero se ve bien con 3. Mientras se cumple esta condición, en la pantalla se va a estar imprimiendo conectando, en esta posición, y después se va a imprimir dots. Al principio dots estará en blanco, después le sumamos un punto a dots, y se aumentará en 1 el número de puntos, para que la próxima vez que se ejecute la función, se imprima un punto, y cuando se sume otro punto se impriman 2, así hasta que se llegue a 3 puntos, y se reseten las variables en esta condición. Así es como se logra esta animación. Si regresamos a conectar Wi-Fi, vemos que después de que se conecte, se ejecute la función imprimir conectado, que la tenemos aquí. Lo único que hace es que se imprime el nombre de la red Wi-Fi conectada y la dirección IP, empezando en la tercera página. Ya conectados, solo configuramos el pin RX como entrada digital. Recuerden que primero debemos poner el pin como función 3. Ya con esto estamos listos para obtener los datos de la API y usar el botón. Ahora vamos a la parte principal del programa. No voy a explicar todo, ustedes van a tener que deducir algunas partes. Solo voy a mencionar las partes más importantes que vean. Al principio obtenemos los datos de la hora del RTC. Después tenemos esta variable residuo, para que cuando los segundos sean exactamente 40, esta variable sea igual a 0. Esto lo usaremos para esta condición. ¿Cuándo vamos a obtener los datos de la API? Cuando sea la primera vez que iniciamos el programa, o cuando el residuo sea igual a 0 y la variable primera vez segundos sea igual a 0. Si solo hacemos que cada vez que el residuo sea igual a 0, el programa se va a ejecutar varias veces mientras el segundo es 40. Y eso no nos conviene porque tenemos llamadas limitadas de la API. Por eso solo vamos a obtener los datos solo una vez cuando se llegue al segundo 40. Y después se va a tener que esperar hasta que sea de nuevo el segundo 40. Por eso la variable primera vez segundos. Si vamos a la final de la función obtener datos, vemos que las variables primera vez y primera vez segundos le asignamos el valor de 1, para que la condición de obtener datos no se ejecute. Cuando el residuo sea diferente a 0 es cuando se resetea primera vez segundos, y así poder hacer que se ejecute esta condición la próxima vez que el residuo sea igual a 0. Si no me entendieron, traten de hacer esto mismo en un programa aparte. Se aprende más haciéndolo que solo escuchándolo. Pero bueno, en la función obtener datos nos conectamos como clientes a la API, con la función http begin, y en esta parte del código guardamos los datos primero con http get, y después con http getString. Los datos los guardamos en data, y después lo movemos a la variable global data.json. Y se termina la comunicación con http-end. Aquí es donde entra la herramienta Arduino JSON Assistant. Primero deserializamos los datos que guardamos en data.json y los guardamos en doc para obtener los valores. Aquí solo voy a comentar a detalle estas condiciones. Al principio vamos a obtener el código del clima de la ciudad. Los códigos, como vimos anteriormente, vienen en esta página.
Lo que hacen estas condiciones es que cuando el código sea del 200 al 232, el icono que se muestre sea el de la tormenta. Cuando el código sea 800, que el icono sea el de cielo despejado, pero no va a ser el mismo en el día que en la noche. Es por eso que dentro de la condición hay otra condición, para que cuando sean las 8:17 pm o más, o sean más de las 8 pm, o que sea antes de las 7 am o antes de las 7:34 am, el icono sea el de la luna despejada. De lo contrario, que se muestre el sol. Aquí solo cambian la hora en la que anochece para su región. Lo mismo para las condiciones de abajo. Hay unas condiciones para nublado que no necesitan la hora, ya que en sí no se ve el sol ni la luna. Ustedes lo checan. Y después tenemos la parte donde guardamos en las variables los valores de la API, con ayuda de Arduino JSON. Solo hacemos la conversión de Kelvin a grados centígrados. Y la velocidad del viento a kilómetros por hora. Y al final lo de las variables de primera vez. Como pueden ver, solo son pequeños detalles que hay que tener en cuenta, como la hora y las unidades, nada más. Regresando al programa principal, una vez obtenidos los datos vamos a obtener el número de pantalla que queremos que se muestre. En la función pantalla solo tenemos que se detecte cuando el botón se pulsó y se sume un 1 al contador. Cuando el contador sea mayor a 3, que se resete a 1. Así cada vez que lo pulsemos va a cambiar de 1 a 2 y de 2 a 3 y después se resetea de nuevo a 1. El contador lo vamos a regresar con return y que se guarde en la variable número pantalla. Aquí tenemos un switch case para el número que tengamos en número pantalla. Si es el 1, que se muestre la pantalla 1, si es 2, la 2 y 3 la 3, y ya sería todo el programa principal. Las funciones pantalla 1, pantalla 2 y pantalla 3 es más que nada mostrar los valores que tengamos en las variables que obtuvimos de la API. Y más que nada es mucho prueba y error para diseñar la interfaz. Como pueden ver en esta libreta es donde estaba diseñando dónde poner el icono, cuántos píxeles de espacio le dejo, qué tamaño de letra usar, dónde poner los iconos, dónde poner la hora y ese tipo de cosas. El cómo funcionan las funciones ustedes lo pueden deducir con las anotaciones que dejé en el programa. Si no tienen anotaciones pueden descargar de nuevo el código en la descripción. Lo que sí vale la pena comentar es cuando los números sean negativos. Lo que haremos es crear una variable m para guardar en qué posición en x vamos a iniciar a imprimir el número. Y guardamos la temperatura en una variable que se llama tempersig, para poder modificar tempersig sin afectar a la variable donde guardamos la temperatura. Cuando el número sea menor a 0, multiplicamos el número por -1, para imprimir nosotros el símbolo negativo. Y al sumarle 10 píxeles a la variable m, el número se va a recorrer para darle espacio al símbolo de negativo, y tener mejor control con los números. Tal vez si esto está de más, pero quise dejar la interfaz lo más ajustada posible a las posiciones donde aparecerán los números. También otro punto a comentar es acerca del RTC, y es que los minutos en el RTC cuando son menores a 10, el RTC nos responderá por ejemplo con un 5, en vez de un 0,5. Por eso está esta condición para que cuando los minutos sean menores a 10, que se imprima un 0 antes de los minutos. Y ahora sí ya los minutos aparezcan como 00, 01, 02, etc. De ahí en más es solo imprimir los datos que guardamos, como la temperatura máxima, la mínima, la ciudad, los iconos, la humedad, la presión. Cada pantalla tiene su diseño. Y como les dije, tuve que hacer varias pruebas para saber en qué posición poner los valores, qué dimensiones poner los iconos, el tamaño de la letra, etc. Les recomiendo mucho que analicen el código de las tres pantallas, mientras lo ven en la pantalla OLED, para que vayan analizando porque están los valores donde están. Pueden hacer modificaciones a las posiciones para que vean los cambios. De mi parte eso es todo. Espero les haya gustado el proyecto y suscríbanse si quieren ver más. Nos vemos en el próximo video.